La hidráulica como concepto, como principio, viene hace muchísimos años, antes de Cristo inclusive, y el cual es importante en esta primera sesión tocar como punto de partida. Entonces, decimos en esta diapositiva que estamos observando la historia que ocurre en Egipto y que ocurre en Grecia. La verdad que existen muy pocos documentos del estudio de siglos pasados en lo que va en Sudamérica, a pesar de que tenemos maravillas, gracias a la hidráulica, por ejemplo, en las épocas del incanato, ¿no? Donde se construyeron diferentes canales, se trasladaron piedras de alto tonelaje para hacer construcciones muy pesadas, como las que observamos, por ejemplo, en la fortaleza de Sacsayhuamán, como observamos en la ciudad imperial de Machu Picchu y otras más, ¿no? Entonces, pero sin embargo, las evidencias son escasas de cómo se logró desarrollar la hidráulica en esos tiempos, ¿no? Sin embargo, en Egipto y Grecia se tiene muchísima información, ¿no? Estas civilizaciones antiguas desarrollaron a lo largo de los ríos importantes conceptos y fundamentos de la hidráulica. La experiencia, la intuición guiaron en ese momento, los sabios, a estas comunidades de sabios en la solución de los problemas relacionados con las numerosas obras hidráulicas que eran necesarias para defender o generar las defensas ribereñas, ¿no? Una gran preocupación de cómo defenderse frente a el alto caudal que había en los ríos de ese entonces. Por ejemplo, el río Nilo en Egipto, ¿no? El drenaje de las zonas pantanosas también era un tema importante, así como el uso eficiente de los residuos hídricos para la alimentación, para el cultivo, para la navegación, ¿no? Entonces esto formó parte de la vida cotidiana que científicos de ese entonces o sabios de ese entonces aprovecharon para poder cumplir ciertas funciones. Defensas ribereñas, drenaje de zonas pantanosas, el uso de los residuos hídricos para la alimentación, la agricultura, la navegación inclusive, ¿no? En el antiguo Egipto, entonces, estos sabios, también llamados sacerdotes, se transmitían los conocimientos de generación en generación, las observaciones y los registros encontrados, que muchas veces durante muchos siglos fueron mantenidos en secreto respecto a cómo ellos desarrollaban las estrategias para reducir las inundaciones de los ríos. Y estaban en condiciones de hacer previsiones y podrían ser interpretadas fácilmente como, entre comillas, ellos llamaban las revelaciones de los dioses en esa época, ¿no? No era más cosa de poder entender y generar estrategias para poder hacer la estrategia con respecto a las inundaciones. Entonces, podemos decir que fue en Egipto donde nació la más antigua de las ciencias exactas, como el caso de la geometría, que la geometría tuvo mucho que ver, según los historiadores griegos, uno de ellos fue Herodoto, donde surgió la raíz de las exigencias catastrales relacionadas con las inundaciones, en este caso en Egipto, en el río Nilo, ¿no? Había un sabio también llamado Tales de Mileto, que era una persona, un científico, un sabio de esa época, que atribuyó al agua el origen de todas las cosas. Entonces, la teoría de Tales de Mileto, al igual que la teoría de los sabios posteriores a sus legados, filósofos griegos en todos casos, encontrarían una forma de sistematizar los principios en la física de Aristóteles. Aristóteles fue un genio también donde desarrolla ciertos criterios para poder inducir al agua para generar ciertos tipos de trabajos, ¿no? Euclides también fue uno de los que desarrolló elementos que fueron llamados también hasta hoy en día conocidos como los elementos de Euclides, que esto ocurrió hace más de 2000 años, que desarrolla un modelo de ciencia deductiva de rigor lógico, y Arquímedes es el que coge todo este bajo y comienza a desarrollar actividades científicas en la ciudad de Alejandría. Arquímedes realizó una gran cantidad de descubrimientos excepcionales. No sé si vale la pena tocarlos, pero por ejemplo, él pudo desarrollar los efectos relacionados con la densidad, la masa y el volumen de los fluidos hidráulicos, ¿no? La historia dice que el rey Hierón le encargó a Arquímedes
estudiar el por qué, cómo castigar, cómo sustentar el castigo a a un constructor de coronas eh, que lo estafó al rey Hierón, dándole un peso equivalente al oro que él había entregado, de una mezcla entre oro y un material denominado, bueno, lo llamamos así como material de densidad variable, como es el caso de plomo. Entonces, ¿qué pasa? Este arquitecto, este diseñador, esta obra, que haber sido en oro, fue construida en oro más plomo, engañando al rey Hierón a que era oro puro. Entonces el rey se dio cuenta y le dijo a Arquímedes, ayúdame, yo quiero sustentar que esto es falso. Entonces Arquímedes se dice que un día que estaba tomando un baño de ducha en una tina, se dio cuenta cuando que él se sumergía en el agua, parte del agua se derramaba hacia el suelo, ¿no? Entonces esta observación que tuvo Arquímedes le dio la solución al problema. Se dice que Arquímedes saltó fuera de la tina y muy emocionado, desnudo, comenzó a gritar por toda su casa, Eureka, Eureka, que en griego significa lo encontré, lo encontré. Encontró la solución al problema. ¿Cuál era? Entender que el peso, la densidad de ese material fue distinto cuando se sumergía en agua, ¿no? Eso más adelante lo denominamos como empuje, que es el producto de la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, esto fue uno de los conceptos importantes del desarrollo básico de la hidráulica. También se atribuye a Arquímedes como el fundador de la hidrostática, que es una de las ramas de la hidráulica que nosotros también vamos a estudiar más adelante. Se dice que también Arquímedes fue un gran precursor de la matemática, como es el cálculo diferencial, que nos sirvió para determinar que ayudaba a científicos a poder desarrollar fórmulas relacionadas con la mecánica de los fluidos en general, ¿no? Entonces, también es muy célebre Arquímedes con la demostración del volumen de la esfera, y un conjunto de científicos de aquella época fueron involucrados y participaron en diferentes aplicaciones de la ingeniería para el descubrimiento científico relacionado con la ciencia y tecnología de entender los temas relacionados con los fluidos. Entonces, en el campo de la hidráulica, también podemos decir que Arquímedes es el inventor de la espiral sin fin, que lo vemos más adelante. En esta siguiente diapositiva vemos la espiral sin fin. Esta espiral sin fin, creada por Arquímedes, ayudó muchísimo a que al hacer girar al interior de un cilindro este sin fin, podía elevar líquidos, ¿no? Entonces esa es una de las aplicaciones interesantes de iniciales de la hidráulica. ¿Muy bien? También podemos hablar que en la antigua Roma, uno de las culturas de mayor desarrollo de la hidráulica, estos antiguos romanos fueron los que difundieron en todo el Mediterráneo su propio modelo de vida urbana. Se basaron en el bienestar, en la buena vida, en el buen vivir, especialmente en la disponibilidad de abundante agua, ¿no? Era uno de los objetivos importantes de Roma, el de tener siempre abundante cantidad de agua. Se considera que los acueductos diseñados superaron más de 1 millón de metros cúbicos de agua al día en Roma, ¿no? Imagínense, en la ciudad solamente de Roma imperial. La mayor parte era distribuida a viviendas privadas de la élite de ese entonces por medio de tubos de plomo. Llegaban a Roma por lo menos una docena de acueductos unidos a una vasta red subterránea, ¿no? En las provincias romanas también los acueductos atravesaron con frecuencia profundos valles como el de Nimes, donde había longitudes muy altas, como el caso de 175 metros de longitud, que se llamó el Pont du Gard, donde tiene una máxima altura de 49 metros, ¿no? Es como el que estamos viendo en la vista. Entonces, qué interesante el poder controlar el fluido a través de compuertas para poder distribuir agua en diferentes regiones y con diferentes velocidades para cubrir las necesidades no solamente de la urbe o las viviendas, sino también las necesidades de la agricultura y de la navegación también. La navegación también fue uno de los puntos importantes para poder llegar en épocas de guerra rápidamente
a los lugares donde ellos estratégicamente tenían que cubrir, ¿no? Entonces, podemos también agregar que los romanos excavaron también canales para mejorar el drenaje de los ríos en toda la gran Europa, ¿no? Y menos frecuentemente para la navegación, como es el caso del canal del Rin Mosa, que tenía 37 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, hay unas obras impresionantes que hubo en Roma, donde la hidráulica aplicada al agua, efectivamente al líquido fluidez, logró una gran desarrollo y que fue tomado pues por generaciones y generaciones para estudiar lo que era la velocidad, el flujo, las temperaturas, la capa límite y otros temas más relacionados con ello. ¿Ve? Luego también en la historia hay un concepto que se llamó la generación de energía. En este caso, estamos hablando de la energía hidráulica, que ahora es uno de los conceptos importantes también. En esta vista, en esta diapositiva que les estoy presentando, se denomina la Cerrería Romana de Hierápolis. Esto se construyó en el siglo III después de Cristo, es decir, en la era cristiana, y es la muestra más antigua del mecanismo biela-manivela utilizando agua, ¿no? Podemos aclarar también o sustentar un poco más el tema, donde decimos que la principal fuente de energía de la antigüedad fue llamado el molino griego. Fue construido en Grecia, pero de aplicación extrema, de alta aplicación en Roma y después en toda Europa, que era constituido este molino por un eje de madera vertical en cuya parte inferior había una serie de paletas sumergidas en el agua, ¿no? Más adelante, con la ingeniería, ya hablamos de turbinas, ¿no? Pero en este caso, en pequeña, como un diseño menor, la llamamos molinos, por lo que son considerados los romanos, definieron como precursores de la rueda hidráulica, ¿no? Una rueda hidráulica, y su uso fue extendido, como repito, por muchísimos años a través de toda Europa y después a través mundial, ¿no? El tipo de molino hidráulico entonces consistía en un eje horizontal y una rueda vertical que comenzó a construirse en el primer siglo antes de Cristo. Había un ingeniero al cual se le atribuye el nombre de la rueda vitruviana. El nombre de este ingeniero militar, uno de los más notables, se llamó Marco Vitruvio Polión. Es por ello que la rueda lleva el nombre de rueda hidráulica vitruviana, y también llamada rueda de tazas, donde este fue el principio básico de lo que hablamos hace un momento, en la construcción de turbinas. Entonces, esta rueda de tazas es básicamente una rueda que funciona en el sentido contrario, ¿no? Diseñada más adelante para moler granos. Las ruedas estaban conectadas a la máquina móvil por medio de engranajes de madera que daban una reducción aproximadamente de un ratio de 5:1. Entonces, los primeros molinos de este tipo eran del tipo en el cual el agua pasa por debajo, ¿no? Miren, interesante el concepto que tuvieron los romanos. Entonces, este tipo de molino fue una fuente de energía mayor a la que se disponía anteriormente y revolucionó toda la ingeniería hidráulica de menor cuantía en esa época también, ¿no? Entonces, veamos el esquema de la rueda hidráulica que estamos comentando, que después alcanzó un notable uso cuando se utilizó ya en aplicaciones más altas, como la que estamos viendo en esta vista, que es la rueda de agua en Siria, que se llama rueda de agua en Hama. Esto queda en Siria. Esto ocurrió en la Edad Media. La rueda hidráulica fue ampliamente utilizada realmente en toda Europa. Se ha reportado que se tuvo hasta más por encima de 5.000 molinos de agua, todos del tipo vitruviano. Entonces estos molinos fueron usados para accionar molinos de cereales, de aserraderos y también para minerales, ¿no? Así como molinos con martillos para trabajar el metal o para bates para accionar fuelles de municiones y para trabajar una variedad de aplicaciones que fueron rescatadas a través de la historia y se pudieron hacer aplicaciones industriales importantes, ¿no? Entonces podemos decir que una de las actividades industriales de mayor importancia que se generó desde entonces con los molinos vitruvianos fue el diseño de este tipo de molinos de agua. Se dice que más se estudia y he leído que por más de 2 docenas de ruedas hidráulicas fueron construidas también por los españoles en la zona norte de la Armagüez, creo que se llamaba, están todavía
existen todavía en ciertos canales agrícolas, ¿no? Todavía se pueden visualizar, ¿no? Y además constituyen el mayor grupo de molinos de agua en uso en todo el mundo. Entonces, repasemos, las ruedas hidráulicas que han operado a lo largo de siglos atrás han tenido un impacto importante desde la época prehispánica también, cuando llegaron los españoles a Sudamérica, ¿no? Este es un testimonio colonial español que se basa sobre todo, cuya aplicación básica fue en la agricultura. Muy bien, entonces estamos hablando algo de la historia, de cómo ha venido desarrollándose la hidráulica, desde los principios de Arquímedes también, y después, más adelante, pues la hidráulica tiene, y vamos a ver una serie de aplicaciones, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito a la época de los años 50, ya en nuestra época, en donde la hidráulica se estudió como hidráulica, ¿no? Cuando se empezó a hablar del concepto de la fuerza para levantar, la fuerza para empujar, la fuerza para mover cerros, montañas o construir carreteras, construir tajos, minas. En el mundo de la construcción y de manejo de materiales, la potencia que hace el trabajo se le denominó hidráulica, ¿no? Entonces, en la década de los años 50 se empezó a usar la hidráulica en forma generalizada en los equipos Caterpillar, a partir de los años 50. Vamos a ver más adelante las aplicaciones. Y desde entonces, esta clase de fuerza se ha vuelto esencial para la operación de muchísimos equipos en la línea Caterpillar, ¿no? Equipos como cargadores, excavadoras, retroexcavadoras. En general, los equipos que ustedes conocen, gracias a estos conceptos, se pudieron aplicar de los años 50 a través de la línea de productos de Caterpillar. Los cilindros de todo tipo y tamaño están asociados con diseños de los cucharones, las hojas, los cucharones de cargadores, de retroexcavadoras, y los sistemas inclusive de freno, las suspensiones y otros sistemas vehiculares también se han valido de la hidráulica para obtener la fuerza y el control, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante destacar, que la hidráulica se introduce a los equipos móviles a través de Caterpillar a partir de los años 50. Muy bien. Recordemos también que para que la hidráulica tenga esta introducción, se tuvo que diseñar y poder configurar de dónde se toma la fuerza, dónde era el toma de fuerza para que el mecanismo hidráulico pueda funcionar. Y es que en la mayoría de los equipos pesados, a través del tren de fuerza, específicamente en la transmisión, nace el toma de fuerza para que la bomba hidráulica, a través de un sistema de control, pueda direccionar el flujo con presiones y flujos adecuados para poder desarrollar el trabajo en los equipos pesados, ¿no? Eso lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos los principios de los sistemas hidráulicos. Entonces, este es algo de la historia que todos debemos conocer, que se aplica como parte de la hidráulica.